Ahora sí, damos inicio a este último bloque. Todos los días en nuestra ciudad, los ciudadanos desperdiciamos nuestro tiempo atorados en las vías que conectan nuestras vidas. El estado actual de la movilidad en Monterrey es un tema que se hace cada vez más relevante en las conversaciones de todos nosotros, y esto nos invita a cuestionar si es momento de doblar propuestas por una movilidad incluyente, segura y sustentable. En este momento quiero invitar a Moisés López, moderador de nuestro próximo panel, a Luisa Pérez Barbosa, Alejandro Villegas y David Pulido a pasar al escenario para dialogar sobre este tema. Damos un aplauso en lo que suben nuestros invitados. Bien, brevemente quisiera presentarles a nuestro moderador. Moisés López es ingeniero civil, tiene una maestría en ciencias con especialidad en ingeniería de tránsito por la Universidad Autónoma de Nuevo León y otra en administración pública y política pública por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene diplomados y cursos ejecutivos en temas de evaluación social de proyectos, planeación urbana y medio ambiente, impartidos por la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Deusto, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Cambridge. El ingeniero López tiene más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos de ingeniería para la movilidad. Se ha especializado en temas de tránsito, transporte, movilidad sustentable, desarrollo urbano, fortalecimiento institucional y estructuración de proyectos de transporte público. Ha trabajado en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Perú. En 2013 terminó su doctorado en política pública, su tesis doctoral sobre provisión óptima y regulación económica de servicios de transporte público. Un aplauso para Moisés López, por favor. Luisa es licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales por la UDEM, maestra en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, directora del Movimiento Activación Ciudadana AC, que por cierto nació en el foro, miembro del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana del Instituto de Control Vehicular, de la plataforma Nuevo León Cómo Vamos, y de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial. Es corresponsal académico de la Maestría en Ciencias con orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un aplauso para Luisa Pérez Barbosa, por favor. Alejandro Villegas es ingeniero en transporte por el IPN y maestro en Administración Pública por la George Washington University, experiencia profesional en gobierno, docencia e investigación, filantropía estratégica y consultoría, como oficial del Programa de Medio Ambiente en México de la Fundación Hewlett. Investigador visitante en el MIT, docente en el IPN y en la UNAM y consultor en temas de planeación, políticas públicas y movilidad, transporte, eficiencia energética, calidad de aire y cambio climático. Un aplauso, por favor, para Alejandro Villegas. Tenemos también a David Pulido, que es licenciado en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey. En 2009 se integró al naciente colectivo Pueblo Bicicletero, donde actualmente es coordinador de proyectos urbanos y gestión pública, también integrante de la Comisión de la Red Nacional de Ciclismo Urbano. Representa a Pueblo Bicicletero en la plataforma Cómo Vamos Nuevo León y su principal medio de transporte es la bicicleta. Un aplauso para David Pulido, por favor. Echamos también algunas porras. Bien, antes de cederle la palabra a nuestro moderador para dar inicio a la plática, quisiéramos ver un pequeño corto. Vamos a verlo, por favor. Não é lugar que esteja nada preparado para as pessoas poderem caminhar e mover-se de um lugar para outro a pé, caminhando. Yo no tengo registro de una época en la que las banquetas hubieran estado en mejores condiciones. Está hecho con las patas en toda la ciudad, la verdad. Qué bueno que en México exista hoy una mayor cultura para preservar y cuidar nuestro medio ambiente.
Ese es un ejemplo clarísimo de una manera que la sociedad discrimina a las personas con discapacidad. ¿Me estás obstruyendo mi libertad? In the 1920s, there were good metrics. Ahora, los peatones no son minoría. Creemos que son minoría, no lo son. Buenos días a todos. Me da mucho gusto verlos. Estoy muy contento de estar aquí y muy agradecido con mis colegas que aceptaron hacer frente a un pequeño reto que la organización del evento nos planteó. Cuando me contactaron para preguntarme que si quería colaborar en esto o participar en este foro, me lo plantearon de la siguiente forma. Moisés, queremos que encabeces, moderes un panel sobre movilidad, pero no queremos que hables sobre movilidad. ¿Y entonces de qué vamos a hablar? Sí que esta es la primera pregunta que tengo para mis colegas panelistas. ¿Podemos hablar de movilidad sin hablar de movilidad? Interesante pregunta. No sé, la verdad, creo que sí podemos hablar, ahorita platicamos un poco antes de arrancar esta sesión, este bloque, que no necesariamente todo está concentrado en los temas de política pública, de movilidad, de infraestructura. Tal vez hay otros temas alrededor que serían importantes resaltarlos, que siempre se nos olvida discutirlo porque tal vez ya es tan sistémico el tema de hablar. Por ejemplo, en mi punto de vista, nunca hablamos del sistema económico que rige todo lo que nos rodea. Y eso define muchas cosas en materia de movilidad, en materia de salud, en materia de educación. Por ahí podría ser que podríamos empezar la discusión sin hablar de movilidad. Sí, es como algo difícil no tratar este tema sin tocar el tema de movilidad, pero creo que siempre esta es una conversación que es muy habitual entre nosotros. Quizás no nos damos cuenta que estamos hablando de movilidad, pero siempre hay quejas sobre lo que sucede en la vialidad. Y siempre es de que pues falta cultura vial, falta que las autoridades hagan cosas y que necesitamos un buen sistema de transporte. Y creo que a veces lo que nos falta es que tenemos un rechazo como a nuevas cosas, y es así, me refiero a como cambios de actitud. O sea, nos estamos quejando y estamos criticando y pensamos que a veces pues pensar en otro tipo de movilidad es como muy difícil, pero creo que falta que empecemos como a atrevernos a que podemos cambiar. O sea, tenemos ciertos hábitos que los tenemos muy arraigados y pensamos que no los podemos cambiar, pero si uno quiere, sí se puede. Alejandro. También dijiste que no habláramos de infraestructura ni de vehículos, y lo que pensé es que la infraestructura crea cultura, y como vimos en el video, como vivimos en nuestras ciudades, si tenemos vías para los autos, banquetas que pueden ser invadidas para los autos, agentes de tránsito que no multan a los autos, etcétera, etcétera, pues estamos creando una cultura para los autos, y si en la medida en la que podamos cambiar el diseño de nuestras ciudades, de nuestros medios de comunicación, vamos a crear la cultura para movernos de una manera diferente. Gracias, qué amables. Las fotografías que están viendo ustedes ahí en pantalla, todas son de Monterrey. Y no solo refieren a movilidad, refieren a espacio público y refieren sobre todo a la forma en que las personas se relacionan. Y yo quise arrancar con esta primera pregunta porque cuando nos dicen vamos a hablar de movilidad, automáticamente
trasladamos nuestra visión personal, y tratamos de abordar el problema con nuestra percepción. Y nuestra percepción siempre está relacionada con infraestructura o con vehículos. Aún quienes no tienen vehículo particular refieren la movilidad en términos de vehículos de transporte público, sean autobuses o sea metro. Y eso no está mal, al menos no en lo general, pero sí para algunos de nosotros. Yo, por ejemplo, soy ingeniero civil, y por lo tanto la visión de todo ingeniero civil es hacer grandes infraestructuras, pensarla en términos de concreto, en términos de masa, en términos de lo que se ve, de lo que se toca. Y probablemente ustedes también tienen esa, llamémosle, desviación, y abordar esta temática así. Lo que yo quiero hacer hoy es invitarlos a que intentemos abordarla de otra manera. Y quiero referirles dos conceptos muy rápidos y después cederle la palabra a mis colegas. El concepto de espacio público en un sentido amplio. El espacio público en un sentido amplio no refiere a las banquetas, a los parques, a los jardines. Refiere al espacio que es de todos y el espacio en donde las autoridades cumplen con sus obligaciones y competencias. Y mire estas dos connotaciones. Si es de todos, entonces tenemos derecho a él. Y si es de todos, entonces no pertenece a nadie. Pero en nuestra mente, movernos es un acto profundamente individual. Tan profundamente individual que queremos hacerlo solos, con clima y con la mejor música que tenemos. ¿Y los demás? Observen ustedes las características de las fotografías. Lo que estamos viendo es espacio público. Cuando vemos un transporte o un vehículo, también estamos viendo espacio público. Y ese espacio público, porque se trata de un servicio público en donde el gobierno cumple con la responsabilidad de brindar un servicio público. ¿Qué ocurre en el espacio público? En el espacio público están contenidas nuestros ires y venires. Hay un sociólogo que se llama Richard Sennett que dice que las ciudades son espacios en donde se contienen redes de encuentro, encuentros no violentos, en donde nos conocemos, en donde interactuamos, en donde hablamos, en donde discutimos, pero que muchas veces derivan en violencia. ¿Ustedes creen que podríamos abordar los problemas de movilidad con estos conceptos? David, Luisa, Alejandro. Yo lo que creo es que hay la forma en la que está funcionando el espacio público muestra la debilidad del Estado en todos sus niveles, la debilidad del Estado federal, del Estado estatal y municipal, porque no han sido capaces de hacer que el espacio público sea público y que el espacio público sea equitativo para toda la gente y, como mencionas, podamos convivir sin violencia en un espacio público garantizado por el Estado. Bueno, yo lo voy a abordar desde mi experiencia. Yo empecé con el tema de la movilidad, pero luego, al formar parte de MOVAC, he empezado a trabajarlo de otra manera, desde el tema de la seguridad vial. Y hay un ejercicio que estoy empezando a practicar cuando doy talleres de educación vial, y es precisamente sobre el tema de espacio público. Yo les pongo una imagen a los niños de su cuarto, pongo la imagen de un cuarto y luego pongo la imagen de Gonzalitos y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una imagen y la otra? Y pues dicen lo obvio, ¿no? Es un cuarto, es una calle, bla, 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 bla. Pero realmente a lo que voy es decirles, ¿pero cuál es la diferencia? O sea, en tu cuarto, tú eres dueño de tu propio espacio y tú puedes hacer lo que quieres en tu cuarto. Tú tienes tus propias reglas, o quizás cuando son los niños, pues bueno, los papás tienen las reglas que se tienen que cumplir en la casa, pero el ejemplo es, en tu casa, tú estás en tu propio espacio y tú puedes hacer lo que tú quieres. En Gonzalitos o en cualquier otro, porque les pongo más imágenes, ahí es un espacio donde convivimos con más gente y por lo mismo es un espacio que compartimos. Y la intención de esta actividad es que ellos se den cuenta que el hecho de que el estar en un espacio público y que lo estamos compartiendo con más gente, pues tenemos que aprender a convivir en este espacio. Y pues ¿cómo
aprendemos a convivir, pues existen reglas que tenemos que cumplir para poder que se ordene. O sea, si una persona tiene que detenerse en un cruce peatonal o un semáforo o más ejemplos, es porque tú le estás permitiendo o le estás dando derecho a la otra persona que pueda cruzar la calle. O sea, es tratar de mandar este mensaje, o sea, desde mi perspectiva, de que tenemos que, cuando estás en un espacio público no estás solo y tenemos que aprender a convivir. Pues, sería una reflexión sobre un poco de lo que dice Luisa. Más bien me viene a la mente el tema del contrato social de nuestra sociedad en general, que para mi gusto está roto, y esa situación nos tiene en niveles de desigualdad como ciudad muy complejas, que también proyecta diferentes formas y entendimientos de lo que sería ese espacio público del que tú hablas, Moisés. Y ahí la cuestión sería un poco cómo reorganizamos, porque hay digamos, no es las dinámicas sociales que tenemos del derecho a la ciudad o al derecho al espacio están como pues muy teorizadas, y como que sí, todos tenemos el derecho a una ciudad humana y saludable, pero no hay ninguna realidad social, institucional que realmente permita esto. Entonces, ¿quién está construyendo estos conceptos y cómo nosotros como individuos, como personas comunes y corrientes, realmente podemos hacer un cambio en esa dinámica social que tenemos para realmente disfrutar un espacio público, para no vivir en un gueto urbano, para vivir en una zona donde la plaza tenga luz de noche, no solo en San Pedro, sino que pueda ser en Escobedo también? Creo que esa situación el problema es que necesitamos reordenar nuestro sistema, nuestro contrato social. O sea, necesitamos renovarlo, y eso implica una renovación también de las instituciones del Estado, y por otro lado el trabajo de las autonomías y de las comunidades. Creo que esas dos partes tendríamos que trabajarlas para entonces sí hablar de conceptos muy lindos que están en todos los libros ahora nuevos de urbanismo y se manejan los temas de movilidad, pero para acceder a esas realidades nos falta ir un poco atrás, y creo que esos temas nos dan mucho miedo, o sea, porque son temas de que es política, y luego la política la relacionas inmediatamente con partidos políticos, como si fuera tan simple. Entonces, hablemos de reestructurar un poco nuestro contrato, de cómo nos manejamos y qué instituciones al final del Estado son las que están propiciando, bloqueando, que podamos realmente tener una vida más con mejor calidad de vida, ¿no? Quiero hacerles notar algo. David me dio una raspadita cuando refiere a esta idea de plantear conceptos tan bonitos, tan hermosos, estériles. Y ahora yo quiero hacerlo con ustedes. ¿Qué le demandan ustedes al Estado? ¿Qué le demandamos nosotros como individuos? Le demandamos pasos a desnivel. Le demandamos calles para nuestros autos. Probablemente algunos de ustedes vivan en San Pedro. En San Pedro hay más autos que personas. San Pedro, el municipio modelo de México, el más rico, el más educado, rechazó un proyecto de bicicletas en la ciudad, en donde se invirtieron recursos de todos. ¿Por qué lo rechazó? En mi opinión, por la visión individualista del espacio público. Ese espacio público que está frente a mi casa es mío. Es para que cuando viene mi suegra a jugar pacón, pueda estacionarse. Enfrente de mi casa no pasa nadie, porque quién sabe qué malandro será. Pero esto es un fenómeno repetitivo, es un fenómeno natural al individualismo de las personas, sean ricos o seamos pobres, sean ricos o sean multimillonarios. La naturaleza humana es así, individualista. Me recuerda un poco, perdón por los conceptos así un poquito esotéricos, la tragedia de los comunes. Tenemos un pasto hermoso, maravilloso, o un cardumen en el Mar del Norte que todos podemos tomar. ¿Quién lo toma?
el más bravo, el más capaz, el que tiene más dinero, o el taquero que se apropia de la calle, que lo vieron en las imágenes, y que ahí cocina para todos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos una estructura legal, una estructura urbana tan estéril, vamos. Y aquí es donde el foro nos plantea un reto. ¿Cómo cambiamos esa dinámica de nuestra ciudad y la convertimos en más humana? Y aquí es donde podríamos empezar a hacernos preguntas un poquito, no en el sentido de señalar, sino el de proponer. ¿Cómo hacemos ese cambio? Yo lo plantearía en estos términos, tal vez simplistas, o no tenemos mucho tiempo además. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pidiendo infraestructuras? ¿Seguimos pidiendo servicios? ¿O pedimos que cambie, como dice David, el contrato social? Y perdónenme por la expresión, ¿qué diablo significa eso? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, pero también difiero un poco, y sobre todo con el ejemplo de lo que sucedió en San Pedro. Creo que también parte es porque falta información. O sea, los ciudadanos a veces no estamos informados de los proyectos, y creo que sí tenemos esta concepción individualista, pero muchas de las personas que están pidiendo puentes, que están pidiendo más pasos a desnivel, es porque toda la vida han crecido bajo la estructura o el enfoque de manejar, de utilizar el carro para movernos de un lado a otro. Y no todos tenemos como este interés de ir más allá y saber que pues esa no es la solución. Entonces necesitamos informar. Creo que el tema de lo que sucedió en San Pedro, parte del problema fue porque a la gente no se le informó, no hubo como este proyecto para socializarlo. De repente de la noche a la mañana amanecieron con estos espacios de que porque voy a compartir el carril con una bicicleta, ellos que sí son bien poquitos, pero mucho es por falta de información. O por ejemplo, cuando empezó el proyecto o cuando se instaló la ecovía, creo que ahí fue otro caso que sucedió en la ciudad, y parte del rechazo fue esta falta de información. Y yo lo recuerdo muy bien porque en ese entonces yo estaba haciendo mi tesis, y fue cuando se construyó la ecovía, se está construyendo al mismo tiempo el par vial de Constitución y Morones Prieto. Hay un mes de diferencia entre un proyecto y otro, y lo que sucedía en los medios era la infraestructura se están ampliando, se están cambiando los sentidos de circulación porque es un superproyecto, va a haber puentes, y cuando eran noticias referente a la ecovía de tráfico, cuánto van a terminar, la gente se está subiendo a los carriles de la ecovía. Es como toda esta mala información que está pasando al ciudadano, que no todos los ciudadanos tienen este conocimiento. Entonces creo que una cosa que cuando estamos haciendo esto o estamos pensando, creo que debemos de informar. Alejandro. Es un punto muy interesante. Aquí hay muchas organizaciones de la sociedad civil, y la experiencia que he tenido en promover cambios, una diferente agenda pública con base en organizaciones de la sociedad civil, pues hay varias cosas que se tienen que hacer. Yo creo que el tema de la información no debemos dejarlo a que si el gobierno informa o no informa, tenemos que ir nosotros adelante y tenemos que buscar la información y hacerla pública. Tenemos que dentro de las organizaciones ser congruentes con los fines que estamos persiguiendo. Si estamos persiguiendo una movilidad sustentable, tenemos que buscar la manera de cambiar desde nosotros mismos nuestros hábitos de movilidad para entonces invitar a la demás gente a que lo haga de manera similar. Tenemos que tener planes y objetivos claros de largo plazo, de mediano plazo, y tenemos que buscar esquemas de financiamiento que no dependan del gobierno, que buscar fuentes privadas para que nos financien, porque el gobierno al final de cuentas es tan grande que nos puede absorber como sociedad civil y nos puede manipular y nos puede mediatizar. Y tenemos también que pensar en hacer uso de los medios de comunicación de una manera estratégica, de una manera inteligente. Las tecnologías de la información nos dan un gran potencial con las redes sociales, pero también tenemos que plantear estrategias para que los grandes medios de comunicación les resulte atractivo la información y los mensajes que nosotros podamos construir para tener una agenda pública sostenible que pueda ser adoptada por los gobiernos. Gracias. David, ¿quieres decir algo más? Sí, bueno, o sea, sí entiendo que puede ser parte de que la falta de información o
que las organizaciones de la sociedad civil deben dar el ejemplo para estar ahí, pero al final, o sea, ¿qué hace el ciudadano común que no participa en una organización como en la que nosotros estamos? ¿Cuál es su disposición para salirse de la burbuja de la comodidad, del individualismo, de este gran mercado de consumo en el que vivimos como sociedad y que marca mucho de nuestros valores en el espacio público, en la compartencia, ¿no? En el compartir, en estar dispuesto a ceder o no ceder por la comunidad? En las encuestas que se hacen sobre participación ciudadana aquí en la ciudad, sobre participación ciudadana, los niveles de discriminación son altísimos. Cuando vienen estas preguntas de si consideras que lo que sucede a tu vecino tiene un impacto en tu comunidad, un gran porcentaje responde que no. Entonces, desde ahí, digo, ahí hay un problema, y el otro problema es que realmente quien pone las reglas son regularmente monstruos que ni siquiera los mencionamos. O sea, seguimos en el rollo de, no, bueno, es cuestión de hacer unas campañas educativas y que el gobierno dé un poco más de presupuesto para la infraestructura y con eso vamos a lograr cambiar la ciudad y ser un mundo mejor. Y creo que no va a ir por ahí, porque lo que tenemos que hacer es quitar el poder a estas estructuras que finalmente son las que están alimentando. Es decir, no nada más hablar, por ejemplo, de que necesitamos nuevas energías alternativas para que esto sea más ecológico y todo el rollo. No, bueno, es también hablar de por qué estamos obsesionados con el crecimiento, con el desarrollo. Estos conceptos no tienen lógica. No tienen lógica, y la sociedad en su conjunto tiene la visión de que eso es lo que debe pasar. Debemos crecer, debemos desarrollarnos, ese es el futuro, eso es el progreso. Y entonces durante 40, 50 años nos han dicho que hay un tipo de ciudad que crece de una forma y que entre más las avenidas más grandes, eso es progreso. Entonces, para desarticular esa forma de pensamiento necesitamos hacer más que simplemente tener buenos métodos de información, que los municipios tengan mejores métodos de acercarse con los vecinos o cosas así. Ahí para mí es cómo logramos desprender eso, sobre todo en una sociedad regiomontana tan obsesionada con ser élite, la competitividad, el dinero, ¿no? Me vienen a la mente muchas cosas. Por ejemplo, la figura paradigmática de un regiomontano, Eduardo Aguirre Pequeño, en bicicleta, yendo a una granja a comprar huevo, o tal vez, como decía alguien, a visitar a sus pacientes. Y lo contrasto con la visión que David nos plantea del desarrollo entendido como infraestructura, etcétera, etcétera. Me viene la idea a la cabeza otras cosas. Ayer en un panel de género y movilidad, una chica, yo diría hasta con un cierto grado de ternura o un poco de ingenuidad, en la parte de preguntas y respuestas dice, yo soy automovilista, ¿qué hago? Y este foro creo que tiene esa orientación. Intento dar un giro a esta parte del evento. Y tal vez esa pregunta deberíamos hacerla a todos nosotros a nivel individual, luego como parte de asociaciones o de grupos o de colectivos. Pero ¿qué hacemos nosotros para cambiar esta visión? Esa es una cosa que a mí me gustaría que ustedes ayudaran a responder. Así que si tienen ahí abierta la aplicación, supongo que han estado haciendo preguntas y en unos segundos más vamos a pasar esa parte. Y si no, háganla de una vez. Pero preguntémonos, ¿qué podemos hacer? Yo pongo en la mesa la siguiente y después yo quisiera que ustedes como audiencia plantearan sus preguntas. Diría lo siguiente, ¿qué podemos hacer? Tal vez cambiar nuestra visión del espacio público físico y lo podamos transformar o tornar en un espacio de relaciones, en un espacio de encuentros, en un espacio de conversación, en un espacio de ciudadanía, en un espacio de búsquedas, en un espacio de convivencia, y tal vez en algún momento
podamos desarrollar un nuevo contrato social que le dé vida a eso. Pero esa es mi idea. Como diría David, a lo mejor es demasiado ingenua, demasiado utópica, demasiado teórica. ¿Cuáles son las ideas de ustedes? ¿Cuáles son sus preguntas, sus inquietudes? ¿Qué hacemos con este tema? ¿Seguimos pidiendo infraestructura? ¿Seguimos pidiendo pasos a nivel? ¿Seguimos pidiéndole a la autoridad que nos haga más calles, más carriles? ¿O le pedimos vehículos? ¿O abogamos por nuestro derecho individual a movernos como querramos? Cierro esta parte diciendo que el Instituto para las Políticas del Desarrollo del Transporte hizo una valoración de las 5 externalidades más relevantes que produce el movernos en auto. En general hay 19 o 20 que son reconocidas. Ellos valoraron por 5. Y la externalidad es un efecto negativo que imponemos a otros, no puede ser evitado y tampoco es compensado. Accidentes, emisiones al aire, contaminación, ruido, segregación, 21,000 millones de pesos al año. Ese es el efecto. Lo que invertimos en vialidades es del orden de 1,800 o 2,000 millones de pesos al año, pero nos produce 21,000 millones de externalidades negativas. Entonces, ese es el efecto de ver la movilidad como un derecho individual, como un tema de capacidades, como un tema de infraestructura, capacidades económicas, infraestructura y de uso y disfrute personal. En fin, yo no sé si antes de pasar a la parte de preguntas del auditorio, ¿alguno de mis colegas quiere agregar algo? Sí, un poco creo que hablando de nuevo de qué se puede hacer desde la sociedad civil, yo creo que más, como entiendo el comentario de David, más que ir hacia a la cuestión macro y las construcciones sociales y políticas generales, yo creo que hay que ser pragmáticos, o hay que intentar ser pragmáticos e identificar algo de política pública concreta, alcanzable, que se pueda hacer desde la sociedad civil o que se pueda fomentar desde la sociedad civil. Hay un parque que rescatar, vayamos, rescatémoslo. Hay una banqueta que ponerle árboles y iluminación y tenemos suficiente munición para hacerlo, vayamos y hagámoslo. Hay un transporte público que mejorar en algún aspecto, hagámoslo. Vayamos por eso, ¿no? Hace rato estaba en el taller de los objetivos de desarrollo de la ONU y son muy generales, ¿no? Y está padre y todo decir, no, pues yo estoy por las ciudades, pues sí, pero hay que agarrar algo concreto en el sentido correcto y hacer una campaña o un trabajo colegiado con ONGs y impulsarlo. Creo que es una buena forma de comenzar. Gracias, Alejandro. Luisa. Sí, volviendo un poco a lo que me refería con el tema de falta de información, y también por algo empecé con ¿por qué tenemos como este rechazo a cosas nuevas? Es porque la forma en nuestras prácticas o la forma en cómo actuamos no quiere decir que así van a ser siempre, o sea, no están así como obligadas. Y de hecho estas acciones o estos hábitos o prácticas que tenemos se ven influenciadas por la infraestructura, o sea, nos van moldeando, y estas infraestructura pues nos la van poniendo los planeadores o las autoridades en cómo van haciendo la ciudad. Entonces, a lo que voy con este tema es que pues mucha gente no sabe que hay otras opciones, y de hecho tenemos que hacer que cambie, romper con esta estructura de cómo se están haciendo las ciudades, y tiene mucho que ver lo que hace la ciudadanía. Y de hecho creo que un ejemplo así como que acaba de suceder, que yo veo un gran cambio y sí tiene que ver también de hacer cosas como rescatar un parque o todo, es tú como ciudadano como que ser el ejemplo de que sí se pueden hacer cambios nuevos. O sea, por ejemplo, el andar en bicicleta, para muchos es ¿cómo vamos a andar en bicicleta en una ciudad donde hace tanto calor y los recorridos, o sea, está bien lejos, todo? Creo que pues, la labor que ha estado haciendo la organización de David, que ya lleva varios años, ha demostrado que moverse en bicicleta no es tan descabellante, y necesitamos como de este tipo de actores que demuestre a la ciudadanía que sí se pueden hacer cosas, y, o sea, bueno, no que hacer cosas, sino que sí se puede romper con este hábito que tenemos. Ese es como el punto, y creo que como ciudadanos tenemos sí unirnos como a causas o estar informados y poder estar haciendo estos cambios. O sea, si mientras la autoridad
y los planeadores empiezan a darse cuenta que el modelo por el que le apuestan no es el más adecuado, y mucho de esta influencia se debe a los actores. Como ciudadanos tenemos que empezar a demostrarle a otros ciudadanos que sí se puede, que sí podemos cambiar y empezar a contagiar. Gracias. David. Bueno, yo insistiría, no se trata de que todo lo planteemos en lo macro, pero necesitamos discutirlo, porque siempre lo escondemos en las discusiones, porque nos vamos a lo pragmático, y pues nosotros llevamos como Pueblo Bicicletero ya 7 años haciendo cosas de política pública o haciendo cuestiones de cultura, de información, que son cosas que hay que invitar a la sociedad a hacer. Definitivamente nosotros siempre invitamos a la gente, le decimos participa en nuestras actividades. No hay realmente es difícil atraer a la gente a meterse en temas de, a ver, ayúdanos a reformar el reglamento de tránsito de la ciudad y hacerlo metropolitano, que es un trabajo que venimos haciendo y presionando. Ahorita ya logramos meter algunas cuestiones básicas de derechos más integrales, ¿no? Para sobre todo las personas más vulnerables como peatones o ciclistas. Pero es complejo acercar a la ciudadanía a eso. O sea, creo que sobre todo además esta parte de la masa automovilista que dice, es que no sé qué hacer, pero bajarme del auto está muy difícil. Eso está muy complicado hacerlo. ¿Qué hago que no sea eso? Entonces, bueno, pues acércate a las organizaciones, participa, crea tu propio colectivo. En fin, se tiene que hacer, para mí es estratégico. No me gusta cuando hay un conflicto de no, política pública es meterte con los partidos, con estos políticos que tienen una muy mala fama. El problema es que ahí es la única forma de modificar ciertas cosas que nos benefician directamente. Entonces, ni modo, es aburrido, tienes que sonreír cuando no tienes que sonreír para no ahí herir sentimientos, pero de alguna forma se van logrando cosas. Un ejemplo es, nosotros hicimos eso. Van a construir una bodega para automóviles al lado, en un terreno verde al lado del Congreso para meter sus automóviles ahí, estacionarse. Tomamos el parque, varias organizaciones, acampamos durante 2 semanas y logramos detener la obra de ese. 2 años después, ya estamos ahorita avanzando en la protección ya legal, ya se sumaron, digamos, los diputados, pero ha sido 2 años de estar trabajando, de estar picando piedra, de la defensa jurídica del terreno para que no vuelvan a construir nada, y también por la otra parte de la relevancia de entender por qué no era importante un proyecto de estacionamiento en el centro de la ciudad, ¿no? Y al parecer ya convencimos a algunos diputados que va por ahí, y vamos a lanzar un concurso público para el diseño de ese parque para que ya quede formalizado de esa forma. Participó mucha gente, juntamos como 4,000 firmas en ese tipo de cosas. Entonces hay muchas formas de llamar la atención a la participación, pero la introspección, la personal en esta ciudad todavía está compleja. Bueno, es que yo no puedo andar en la bici, no, es que el trabajo me queda muy lejos. Es decir, el nivel de esfuerzo de tomar una decisión de por lo menos una vez a la semana, una vez al mes, hacer algo diferente a nuestro hábito común, creo que esa es una lucha muy importante de convencer a la gente de hacer algo que te saque de la zona de confort y te permita reflexionar otras cosas. Y por otro lado, para mí es fundamental que las organizaciones trabajemos en el tema de la comunidad a nivel micro. Es decir, hay toda otra parte de hablar con los barrios, con las comunidades pequeñas, de tener procesos de autogestión y no depender necesariamente de programas de gobierno. Es decir, el clientelismo político hay que eliminarlo de muchas zonas de nuestra ciudad, promover que hayan procesos de autonomía en las comunidades donde puedan tomar sus propias decisiones para en comunidad, en colectividad, resolver problemas comunes que tienen, ¿no? Entonces tenemos que estarle tirando a todo. Sí, política pública, hablar con alcaldes, gobernadores, pero al mismo tiempo necesitamos promover muchísimo a nivel de barrio que la gente se empodere allí abajo, porque abajo es donde realmente están los problemas y es a la gente que más utilizan para fines políticos cada cierta elección, ¿no? Gracias, David. Una última participación de Luisa y pasamos a las preguntas del público. Quiero tomar el caso que comenta David del parque. Ese es como un ejemplo de cómo contagiar a la gente. Creo que antes de ese ejercicio
quizás había gente que no sabía cómo podía hacer este impacto, lo hacen y creo que ya han tenido más respuesta, inclusive universidades se han acercado como a repensar como el proyecto. Es el tipo de acciones a lo que me refiero, de cómo igual hay ciudadanos que somos más activos, pero cómo poner el ejemplo y contagiar. O por ejemplo, ahora con el Día Mundial Sin Automóvil, creo que los que estamos aquí sentados podemos darnos cuenta que como cada vez hay más, ya la gente sabe que existe ese día y ya se lanza el reto y ya hay más personas que están participando y lo están tomando, cuando hace 5 años solamente los que sabían que existía un día sin automóvil eran los que estudiábamos el tema. Y creo que ese es un buen ejemplo de cómo sí podemos estar haciendo estos cambios. Gracias. Bien, muchas gracias. Preguntas del público vía Slido. Vamos a estar leyendo las más populares. Sandrín Molinar pregunta: las banquetas están invadidas de todo, por ejemplo, comercio informal. Sin embargo, el tianguis es parte de la esencia mexicana. ¿Por qué no diseñar las ciudades de acuerdo con la identidad de las mismas? Respuestas rápidas, por favor. Bueno, puedo citar el ejemplo de la calle peatonal de Madero en Ciudad de México, donde después de 2 años de hacerse totalmente peatonal, creó tal derrama o tal actividad económica que los predios aledaños a esa vía peatonal son más caros que los de Mazarik en Polanco, que por décadas había sido la vía de los negocios caros, ¿no? Entonces hay manera de vincular la movilidad peatonal con una derrama económica formal, bien establecida, y que da empleo a mucha gente. Siguiente pregunta. Mauricio Garza dice: ¿quién se beneficia de una movilidad urbana en crisis? ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a un cambio de raíz? ¿Ustedes quieren responder la pregunta? ¿Nos repites la pregunta, por favor? Claro. ¿Quién se beneficia de una movilidad urbana en crisis? ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a un cambio de raíz? No, o sea, sí hay. Para mí, por ejemplo, es el tema así donde nos hemos topado enemigos a nivel nacional. Por ejemplo, con la Red Nacional de Ciclismo Urbano hemos tenido 4 años una campaña que se llama La de Tos, y hemos tenido, digamos, trabajo con muchas asociaciones a nivel nacional para, en los 2 primeros años de la campaña, buscábamos cambiar las normas oficiales mexicanas de contaminantes, el de partículas y las de ozono, ¿no? Y pues en ese proceso ahí te das cuenta que los intereses económicos son una de las principales razones por las que no avanzan ciertos cambios en materia federal o estatal. En el caso, por ejemplo, había es una cuestión de, por ejemplo, la Secretaría de Energía. Por un lado están la Secretaría de Desarrollo, de Recursos de Medio Ambiente, la Semarnat, diciendo que le interesa muchísimo mejorar las condiciones de salud del país, y por otro lado está la Secretaría de Energía diciendo: espérame, porque estas modificaciones que vas a hacer tú a las cuestiones de medición de la calidad del aire le afecta a la industria que yo defiendo, que es la industria automotriz, etcétera. Entonces, sí hay estos grandes bloques de poder que definen con su gran lobby que avancen o no avancen ciertos cambios que la sociedad civil siempre está presionando. Por eso ahí para mí se me hace clave la parte de la presión social y el involucramiento de la gente a presionar directamente en los procesos de construcción de leyes o de presupuestos, que es una cuestión muy aburrida, pero ahí es donde se tiene que hacer una masa crítica, porque al final estos cuates con su lobby tienen unas muy buenas posibilidades de frenar, ¿no? El lobby de la industria del desarrollo, o sea, de la construcción, es impresionante. Son quienes han construido nuestras leyes. La Canadevi, además, aquí a nivel local, tiene en su historial haber construido las leyes de vivienda, ¿no?, en el país, por ejemplo. Entonces, son esas cuestiones las que tenemos que poner atención para entender que realmente hay estos pesos de poder, estos grandes núcleos de poder, y nosotros tenemos que unirnos como sociedad para hacer el contrapeso.
Y yo creo que algo muy sencillo, creo que un problema de raíz es la apatía de la gente, el no hacer nada. Y creo que pues va resumido lo que acaba de decir David. O sea, tenemos que atrevernos a cambios y pensar en nuevas formas y empezar a trabajar, no solo quejarnos. Un anónimo nos pregunta, ¿consideran que la cultura clasista del área metropolitana de Monterrey es un problema? ¿Los regios estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad? Voy a considerar esa pregunta una provocación. Los trabajos asociados a el Plan Estratégico Nuevo León plantearon una pregunta. ¿Cuál es el problema más grande del área metropolitana de Monterrey? ¿Cuál es el problema más grande del Estado? Y bueno, quienes tengan un poco de interés y un poco de tiempo pueden ir a buscar los documentos. Lo que yo puedo hacer para tratar de aportar esta respuesta es la siguiente. Mi opinión personal, la desigualdad. La ciudad con el PIB más grande de América Latina es Monterrey. Quiten Miami y es Monterrey. Más que Buenos Aires, más que Sao Paulo, más que la Ciudad de México, cualquiera. Y entonces, ¿por qué si somos una ciudad tan rica, el 20-22% de la gente está en niveles de pobreza? 3 deciles de la población tendrían que gastar entre el 56 y 3 veces su ingreso personal para comprar 2 viajes diarios durante un mes. Para mí, opinión muy personal, el problema más grande que tenemos es la desigualdad. Y la desigualdad pasa por la concepción personal de cada quien. Yo tengo porque puedo, tengo porque sé, tengo porque es mío. Cierto. Respetable, depende de cada quien. Pero la pregunta ¿es bueno eso para nuestra comunidad? ¿Es bueno eso para nuestra sociedad? ¿Es bueno eso para los que viven a nuestro lado? ¿Es bueno eso para el que veo todos los días cuando voy camino a mi casa, camino al trabajo? Yo no sé si esto responde la pregunta, pero a ver, Alejandro. No, pues digo, para abonar en el pesimismo que manifiestas, aquí el tema es que no solamente creo que Monterrey es clasista, yo creo que la mayoría de las ciudades mexicanas son clasistas en el sentido que se está señalando. Es decir, el esquema económico de ricos y pobres en términos de la movilidad se traduce en que los ricos usan coche y los pobres no, y se vuelve un estigma y se vuelve una cuestión ahora sí cultural y todas las, como decía al inicio, todas las políticas y la infraestructura pues favorece a los ricos, ¿no? Favorece a los que tienen coche. Entonces yo creo que sí manifiesta pues un clasismo que debe cambiar. Ya no somos un país tan pobre como país, como lo acabas de señalar, digo, desde luego Monterrey tiene un nivel superior al de otras ciudades mexicanas, pero en general como país tenemos un desarrollo económico razonable. Lo que no tenemos es un sistema de distribución de la riqueza razonable y se manifiesta completamente en el tema de la movilidad y del uso del espacio público. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Alejandro y es insistir que esta visión de que el automóvil es un símbolo de progreso, no lo han realmente, es a todos los niveles socioeconómicos hay una visión de querer el automóvil porque se ve como una parte de progreso individual o familiar, ¿no? Ya en Estados Unidos ya los estudios demuestran que los jóvenes cada vez tienen menos esa visión de necesidad de un automóvil como parte de su crecimiento individual, pero al final esa es una de las partes más difíciles que necesitamos cambiar. O sea, es el tema de qué tan dispuestos estamos a salirnos de nuestra esfera de comodidad, porque todo el tiempo estamos tratando de ver si ayudamos, regalamos unas cobijas a los pobres de allá y toda esta materia asistencialista exageradísima que vive el Estado, que luego tenemos ahí las organizaciones que participan con la Secretaría de Desarrollo Social, pues todas son así de ese corte, o una buena parte más bien. Entonces necesitamos cambiar esa cuestión, porque al final es un tema de cómo logramos desactivar todos los procesos de desigualdad que vive nuestro país, y no lo vamos a lograr repartiendo cobijas, ¿no?
Gracias, David. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos 4 minutos todavía. 4 minutos. ¿Queda tiempo para una pregunta más? Por supuesto. Depende de ustedes, pero sí. Bueno, la pregunta básicamente iba sobre la línea de si es necesario, factible o deseable promover el uso del home office, el trabajar en casa. Gracias. Yo voy a preguntar a mis colegas, ¿me regalarían estos últimos minutos? Por favor, tratar de responder esta pregunta y agregar algo más. Mire, lo que se está haciendo en movilidad en el mundo es muy interesante. Básicamente reconoce el derecho de las personas a moverse como quieran. Si quieren moverse en auto, moverse en auto. Pero ¿cuál es la clave? La clave es pague las externalidades negativas que produce. Emite, pague. Causa accidentes, pague. Quiere estacionarse frente a su casa, pague. Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en economía se llama reponer el efecto negativo de las externalidades. Esa es la dinámica que se sigue en Europa, y el papel del gobierno es limitar las desigualdades. Y hay gente que quiere moverse pero no puede. En el sur de nuestra ciudad hay zonas donde de un lado hay 20,000 personas y del otro lado hay 2,000, y los 2,000 se mueven 5 veces más que los del otro lado. ¿Alguien sabe de qué me estoy refiriendo? Por supuesto que sí saben. Pero bueno, entonces básicamente el papel del gobierno tiene que ser enfocado a limitar desigualdades y ayudar que los que menos tienen vayan hacia arriba. Y yo quisiera compartirles un enfoque diferente para recordarles que mi primer planteamiento fue en relación con la forma en que concebimos la ciudad. Mi propuesta es que tenemos que concebirla como un espacio en donde se contienen nuestras relaciones sociales y que no tienen que ser violentas, tienen que ser constructivas, tienen que ser propositivas, tienen que ser de discusión y tienen que ser muy prácticas. Pero hay un enfoque adicional, lo tomo de Octavio Paz, Piedra del Sol 7. Aguántenme 2 minutos. Dice, la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida, pan de sol para los otros. Los otros, todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, fuera de mí, siempre horizonte. Y termina Octavio Paz diciendo este fragmento: Eloísa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer, de nube y de marino, cara de sol y arroyo y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo, despiértame, ya nazco. Así que si queremos ver nacer una sociedad diferente, un espacio de convivencia, un espacio de alegría, un espacio de construcción, necesitamos ver al otro, abandonar un poco ese individualismo y desde la visión colectiva, a través de los colectivos, de las ONGs, de la sociedad civil, como dice el filósofo Habermas, oponernos a la esfera del poder, oponernos a la esfera del gobierno, pero de forma constructiva, de forma propositiva, de forma que sume, de forma que vaya cambiando esos atavismos y esa forma que nos han impuesto la vida. Muchas gracias a todos nuestros panelistas.